Hola a todos, bueno, espero que anden muy bien. Otra vez aparezco por aquí. En esta ocasión vengo sintiendo hablar un poco de lo que son los secretos familiares y el daño que esto ocasiona a nivel familiar, a nivel descendencia, a nivel de cómo nos expandimos en nuestra vida y cómo vamos hacia la vida. Un poco a razón de algunas sesiones que estuve teniendo, y bueno, del retiro que vivencié hace muy poco, donde pude notar cómo los campos álmicos de constelaciones, cuando hay secretos familiares, lo pesado que son y cómo nos deja a la descendencia o a quienes tenemos ciertos conflictos en un lugar de sentirnos como atados a algo, ¿no? Entonces un poco quería poner en palabras esto, cómo durante mucho tiempo nos hicieron creer que los secretos era algo que estaba bien, que uno no tenía que hablar de todo y que había cosas de las que no había que hablar. Principalmente de lo que duele, ¿no? Y eso es lo que puedo como más observar, cómo nos cuesta hablar de los hechos dolorosos. Y comprendo de dónde viene esto, ¿no? O sea, es sin juicio, porque entiendo que viene desde un lugar de no querer seguir por ahí pinchándonos en lo que nos duele o poniendo el dedo en la llaga, como quien dicen, ¿no? Pero todo eso que no se cuenta, todo eso que se calla, todo ese dolor que algún ancestro cayó, porque hizo lo que pudo y porque frente a sus condiciones, digamos, no pudo expresarlo, en la descendencia genera un montón de traumas y conflictos, de cosas que hoy vemos socialmente como, hasta incluso las vemos como normales, ¿no? Por ejemplo, algo que sucede mucho y es una de las leyes sistémicas, una de las leyes del orden del amor, como habla Bert Hellinger, es la ley de pertenencia, donde dice que todos pertenecemos, incluso todos pertenecemos a un sistema familiar, nos guste o no nos guste lo que vemos en nuestra familia. Y cuando se habla de todos pertenecemos, se habla de todos. ¿Quiénes son los que pertenecen y por lo general se los excluye? Las pérdidas de embarazo, los abortos, que nadie habla, ¿no? ¿Por qué? Porque son sucesos dolorosos. El abuelo que violó a una nieta, entonces no hablamos de ese abuelo, hacemos de cuenta que no existe, hacemos de cuenta que no tenés abuelo. El padre biológico que los abandonó y uno lo descarta, es como no tengo padre, ¿no? Familiarmente, energéticamente, sistémicamente, esos seres pertenecen, incluso, y acá es donde más se ve, los abortos y las pérdidas. Esas almas que eligen ese vientre para tener esa experiencia, ¿no? Porque acá, si lo vemos desde un lugar más de sistema cósmico, como le decimos, más álmico, hay un balance, ¿no? Y esa alma que elige un vientre donde sabe que no va a venir al mundo, está realizando su balance, digamos. No hay error, no hay culpa en eso, ¿no? No hay podría haber sido distinto. No podría haber sido distinto. Es como es. Y yo sé que esto es difícil de decirlo, pero cuánto nos libera también, ¿no? De las culpas que cargamos, que eso, las culpas es algo que está muy ligado a los secretos y que nos condiciona mucho en nuestra vida. Cuánto nos libera saber que pasó lo que tenía que pasar y no hay error, porque álmicamente esa alma eligió ese vientre sabiendo que no iba a venir a la vida. Entonces, ¿pero qué pasa? Uno no habla de eso y esos seres ocupan un lugar en la familia. Y cuando uno no habla y se lo lleva a la tumba, ¿no? Es como, no hablemos más de esto que tanto dolió, de esta pérdida o de este aborto. Uno no habla, se lo lleva a la tumba y la descendencia ocupa ese lugar. Entonces se generan conflictos como, por ejemplo, personas que no saben qué lugar ocupan en el mundo o que tienen conflictos entre hermanos. ¿Por qué? Porque en el medio hay un alma por ahí que nadie está reconociendo. Entonces todo eso que callamos energéticamente va a encontrar una forma de manifestarse. A veces es a través de un síntoma físico, a veces es
De pronto hay muchas mujeres en la familia que tienen pérdidas de embarazo, aborto o problemas con la maternidad. O por ejemplo en el caso del abuso, nadie habla de un abuelo que abusó a una nieta, nadie habla de ese abuso, y después uno va viendo cómo se va repitiendo en las familias donde cada vez hay más personas abusadas, o mismo donde sufrimos situaciones de abusos que a veces no solo tienen que ver con una violación o un abuso físico, sino abusos de poder, abusos de manipulación, bueno, etcétera. En definitiva, un poco lo que quería remarcar es esto de que la verdad nos libera. La verdad duele, sí, muchas veces, pero es un dolor necesario, ¿no? Siempre digo esto, nosotros somos seres sintientes, entonces, ¿por qué solo vamos a vivir la experiencia de sentir lo agradable, ¿no? Cuando uno es sintiente y siente todo, lo lindo, lo feo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y el dolor es parte. El dolor es parte. Cuando uno siente dolor, es como decirnos estamos vivos. Y bueno, y los hechos dolorosos muchas veces, al ponerlos en verdad, duelen, pero es súper necesario, porque duelen un tiempito, pero liberan muchísimo. Poner las cosas en verdad, hablar de lo que nadie habla, de lo que incomoda, de lo que molesta, duele, pero es necesario y cada vez más necesario y cada vez la energía nos pide más poner en verdad, ¿no? Y desde ese lugar liberamos muchísimo. Imagínense que una hija que sufre abuso, al enterarse que su madre también fue abusada, que ponga eso en verdad, también hace que esa hija pueda dejar de sentir culpa, pueda dejar de sentir qué hice para ser abusada, ¿no? Pueda comprender que simplemente es una energía, un balance, algo que nadie está manifestando y que es hora de ponerlo en la verdad. Y una vez que está en la verdad, desde ahí uno puede liberarlo, transformarlo o sanarlo. Sé que cuesta porque nos han dicho muchas veces que no hablemos de eso, pero es necesario, es hora de hablar de lo que duele, de quitarnos ese peso para poder realmente sanar eso que duele y hacer un duelo real, reconocerlo, ¿no? Porque el duelo es eso, el duelo duele y básicamente uno no puede atravesar un duelo si no lo pone en verdad, si no lo reconozco, si no reconozco que viví un suceso que me dolió. Entonces es súper necesario empezar a hablar de lo que nadie habla. Liberar, quienes tengan hijos, liberar a sus hijos de todo eso. Decirles, sí, tenés un hermanito, una hermanita, un ser que pasó por mi vientre y hoy está en las estrellas, pero ocupa un lugar. No saben lo que libera eso a la descendencia, cómo se ve en los niños por sobre todo, también se ve mucho en los adultos, pero cómo se ve la liberación cuando simplemente se enteran que había otro hermano en el medio, ¿no? O que no sos el primero, sos el segundo. Como, ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué cada vez que iba a algún lugar me sentía como excluido? ¿Por qué sentía que me rechazaban? ¿De dónde viene la herida del rechazo? Que la gran mayoría de la sociedad la tenemos y muchos la estamos trabajando. Entonces, bueno, un poquito quería hablar de eso, de cómo hay que dejar de creer que los secretos nos van a servir para sobrevivir, porque muchas veces es eso, ¿no? Hace poco lo he visto en una sesión, como el inconsciente, que siempre va a tender a preservar la vida, el inconsciente, sí, en alguna oportunidad en nuestro árbol, alguien, por guardar un secreto, preservó la vida de alguien más, ya sea una madre que por ahí estaba embarazada y no lo contó para preservar la vida de ese hijo, como en la descendencia solemos repetir el tener muchos secretos, porque inconscientemente creemos que tener secretos es bueno, porque va a preservar la vida, y que si yo pongo las cosas en verdad, alguien va a morir.
Qué loco, ¿no? Cómo funciona nuestra mente. Para mí es como maravilloso cuando uno empieza a descubrir estas herramientas donde podemos como decirle a ese inconsciente como no, ya estamos a salvo, ¿no? Estamos a salvo. No hace falta ocultar más. Los secretos traen síntomas como sordera, como pérdidas de embarazo, problemas con la fertilidad, temas de no sentir que encajamos en ningún lado, no poder prosperar en nuestra vida, no poder expandirnos. Y no hay culpable, no es que por culpa de mamá que no me habló, no. Porque también hay algo que tiene que ver con la responsabilidad álmica, y esto es muy importante saberlo. Nosotros elegimos álmicamente a ese grupo de padres para venir a la vida. Entonces, no hay error ahí tampoco. No hay error en lo que elegimos y en todo lo que ese árbol trae. Algún balance estaremos haciendo, ¿no? Algo hay que aprender ahí. ¿Se acuerdan que siempre decimos esto de que somos seres espirituales viviendo una experiencia en la tierra, ¿no? Viviendo una experiencia humana? Vinimos a experimentar y el dolor es parte de la experiencia. El dolor es parte. Entonces, lo importante por ahí a ver en esto es que uno puede aceptar el dolor, humanizar ese dolor o normalizarlo en el sentido de darle lugar a ese dolor, sabiendo que una vez que se libera, es una emoción más. Ahora, si yo no digo nada, si yo me lo callo, si yo no me permito el dolor, posiblemente, aunque para el afuera parece que estoy disfrutando y que mi vida es hermosa, dentro mío estoy cargando con un peso muy fuerte y estoy sufriendo. Y el sufrimiento sí es opcional. Sufre quien se queda pegado a ese dolor, quien no expresa ese dolor o quien se identifica con el dolor y lo sostiene durante mucho tiempo. Entonces el dolor es necesario, es parte de nuestra experiencia como humanos sintientes que somos. Siempre digo esto, ¿no? Tenemos billones de células que sienten todo. ¿Por qué nosotros no vamos a sentir, ¿no? Como es adentro, es afuera. Entonces, sentir es sentir. Cuando uno se permite sentir, puede sentir todo. Va a sentir todo. Podemos expresarlo o no. Pero siempre todo lo que pongamos en verdad nos va a liberar. O al menos vamos a poder quitarnos ciertos pesos para poder encontrar ese consuelo a ese dolor y poder transformarlo en liberación, en paz, en alegría, en armonía. Entonces, bueno, un poco este video es para quien tenga que oír estas palabras y porque, bueno, lo pude ver en varias sesiones este último tiempo y sentí que era necesario que alguien hablara de esto, que nadie habla, y que nos animemos a romper con los secretos, y a darle un lugar al dolor desde un lugar humano, de que es normal sentir dolor, ¿no? Pero como el dolor está tan asociado a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad está tan asociado a ser frágil y nada más lejos que eso. Ser vulnerable nos empodera porque nos hace estar permeables a vivir cada experiencia que la vida nos proponga, ¿no? Entonces, ser vulnerables es una cualidad. Anímense, prueben, empiecen a hablar. Y si no se animan a decírselo al otro, escríbanlo. Sáquenlo de adentro, ¿no? Ese secreto, eso que te estás guardando ahí. Sácalo. Fíjate cómo esto libera, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de los corazones que se cierran? Cuando un corazón está muy cerrado, es porque básicamente hay mucho dolor adentro y no le estamos permitiendo abrirse por miedo a todo ese dolor que tiene que salir. Y les juro que sí, que cuando uno abre el corazón, sí, posiblemente duele un poquito, porque tiene que salir todo eso que estaba ahí, pero es temporario ese dolor, es temporario. Es como un dolor, digamos, estratégico. Abro el corazón sabiendo que me va a doler un poco, pero que después todo vuelve a un equilibrio. Hay que liberar todo ese dolor que está ahí guardado, encapsulado, y que después nuestro cuerpo lo transforma en quistes,
¿no? Lo transforma en enfermedades. Nosotros somos nuestros propios sanadores. Tal vez no sepamos cómo, y eso es lo bueno hoy en día, que hay un montón de herramientas disponibles y de personas que se encargan de guiarnos en estos procesos, pero eso, anímense a elegir la verdad, por más dolorosa que sea, y a dejar de pensar que la verdad nos genera culpa. La verdad libera, y en tal caso la culpa no existe. Uno puede asumir una responsabilidad. Me hago responsable por esto que no dije y que tanto tiempo callé, y me perdono por haberlo hecho, porque callar algo genera mucho dolor, pero por sobre todo en nosotros. Entonces primero el perdón es hacia mí mismo. Yo me perdono por el daño que me hice guardando este secreto, y desde ahí lo libero, me libero. Y ahí empiezo a hacer contacto con el amor propio que tanto se habla, ¿no? Cuando dejo de sentir culpa por lo que hice o no hice, y empiezo a tomar responsabilidad por eso, y a liberarlo, y a saber que lo puedo hacer distinto, a saber que me perdono y que lo puedo hacer distinto. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Si sienten que este video les puede servir a alguien, lo pueden compartir. Me pueden seguir también en Instagram, @mechi.terapiasholísticas. Y bueno, si están viéndome en Instagram, gracias por estar ahí. Lo mismo en YouTube, gracias por estar ahí. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Y bueno, y deseo que todos nos animemos a poner en verdad y a sentir cómo la verdad libera. Beso gigante para todos. Gracias por este espacio.